Hoy vamos a repasar algunos de los hilos más extraños, perturbadores y difíciles de creer que se han publicado en Reddit. Relatos que empezaron como simples confesiones anónimas y terminaron convirtiéndose en verdaderos misterios sin resolver. Así que siéntate en tu sillón donde te pudres todos los días y suscríbete para no perderte de ningún video. Reddit funciona como una especie de archivo de historias extrañas de Internet en donde hay relatos de usuarios, investigaciones colectivas y fotografías misteriosas, y esto nos lleva a nuestro primer caso. En junio de 2022 un usuario de Reddit subió una publicación en donde decía que había recibido un mensaje, un buzón de voz de 1 minuto que empezaba con una frase rara: siempre debes juzgar una pizza por la salsa, la masa y el queso, no por los toppings. Luego seguía hablando de pedirla bien cocida porque la mayoría de los lugares la dejan cruda los viernes por la noche. De repente saltaba las Kardashians. Después hablaba de mochilas. Era un mensaje que no tenía ningún sentido. El remitente había marcado el asterisco 67 para ocultar el número. Así que no era un error. Simplemente quería permanecer anónimo. Lo más extraño es que el número era un número que estaba de alguna forma bloqueado, y poco después el usuario mencionó que el mensaje que recibió era bastante extraño porque él nunca habla con personas mayores y en su familia tampoco habían. No eran voces similares o que pudiese reconocer. Decía que recientemente había cambiado su número y era extraño porque él trabajaba de bartender y ahí mismo vendían pizza. You should always judge pizza by the sauce, the dough, and the cheese, not by the toppings on it. Also, when ordering pizza, especially for delivery or pickup, it is not a bad idea to order it well done, as most places have a tendency to undercook it, especially when they're busy, like on Friday night. Now that is, of course, unless you like it lightly cooked. Now, I have no interest at all in watching the Kardashians, and I never have, nor will I ever wear a backpack. And I hope this is clear to you. El mensaje es tan extraño. Es como si una persona mayor tratara de comunicar una advertencia o como si simplemente fuera algún delirio de la misma. En los comentarios empezó el caos porque algunos dijeron que era un anciano con demencia, otros que era una persona mayor desquacerada y que simplemente estaba aburrido y por eso mandó el mensaje. Pero hubo quienes vieron algo más oscuro, que era un mensaje codificado, y cientos de personas empezaron a hablar del fenómeno de Pizzagate, de que la pizza bien cocida podía referirse a la edad de una víctima, que no ver a las Kardashians era una forma de hablar del dinero, que el viernes era la fecha de un encuentro. Él solo quería saber si estaba paranoico por ver demasiadas historias de series criminales o si realmente alguien estaba enviándole un mensaje oculto. Lo más inquietante no fue el contenido del mensaje, fue el silencio que vino después. Nunca recibió otra llamada, ni un mensaje de texto y ni un segundo buzón de voz. Ese minuto de palabras desconectadas grabado a las 5:40 de la mañana y enviado desde la oscuridad provocó que la gente en Reddit desglosara cada frase. Crearon teorías elaboradas y hasta hoy en día, nadie sabe quién era el que hablaba, ni por qué eligió precisamente ese número. Pero a veces lo más aterrador no es recibir una amenaza, sino recibir un mensaje que parece no decir nada y no poder dejar de preguntarte qué quiso decir realmente. En 2022 hubo un post de una usuaria que era simplemente extraño. Ella vivía en un pequeño departamento compartido, había un pasillo estrecho, 2 habitaciones a la derecha, una a la izquierda, y al fondo tenía un closet lleno de ropa, regalos viejos y recuerdos que guardaba con cariño. Su compañera de cuarto siempre se quejaba de que a ella le había tocado solo un closet mientras las demás tenían baño propio. Un viernes salió a visitar a sus padres y 2 días después regresó. Abrió la puerta del closet y se encontró con un baño completo dentro de su propia casa cuando en realidad no lo tenía. Los objetos que estaban adentro habían desaparecido. Sus compañeros de cuarto la miraron como si estuviera loca y le decían que eso siempre había sido un baño. Ella no creía en lo paranormal y empezaron a creer que estaba loca, y de hecho escribió el post diciendo que estaba pensando en buscar ayuda profesional. Pero la comunidad de Glitching the Matrix hizo lo que mejor sabe hacer. La convencieron de que había saltado de línea temporal, y otra de las respuestas que le dieron los demás usuarios de internet hacía referencia a que de alguna forma ella había fallecido en el viaje y su conciencia aterrizó en otra realidad. Durante 2 semanas los comentarios reforzaron esa idea y nadie mencionó la posibilidad más simple y más aterradora.
Hasta que el 15 de octubre, editó el post con una sola frase: tengo un tumor cerebral, cosa que hizo que todos se replantearan el suceso, y es que los tumores cerebrales pueden distorsionar la memoria, crear alucinaciones espaciales y fusionar recuerdos antiguos con el presente, así que es posible que su cerebro hubiera tomado el recuerdo de un closet de otro lugar y lo hubiera colocado ahí con tanta fuerza que para ella era real, y después de ese último post nunca volvió a escribir. Su actividad en Reddit se detuvo por completo, y es que esas enfermedades tienen una tasa de supervivencia en adultos rondando los 14 meses. Eso quiere decir que existe la posibilidad real de que esa edición haya sido una de las últimas cosas que escribió. Lo triste es saber que miles de personas la convencieron de que el universo se había roto a su alrededor cuando en realidad era su propio cerebro el que se estaba apagando. El 31 de mayo de 2022, en varios subreddits de crimen y prisiones apareció un post muy inocente. Un tal Brian, que era estudiante de criminología, invitaba a los exconvictos a responder una muy breve encuesta. Quería saber cómo se sentían al cometer un delito, cómo llegaban al lugar, cómo se acercaban a la víctima y cómo escapaban. El post sonaba que era una especie de trabajo académico. Tenía el correo universitario y un sitio web formal. Nadie sospechó sobre la encuesta porque supuestamente era para un proyecto de investigación. Brian repitió la misma encuesta durante semanas e incluso la llegó a compartir en otros foros en línea. Pero lo que nadie sabía era que estaba recopilando lecciones para no cometer los mismos errores. La encuesta tenía preguntas extrañas como: antes de irte, ¿hay algo más que hiciste? O antes de hacer tu movimiento, ¿cómo te acercaste a tu víctima u objetivo? Y por favor describe con detalle lo que estabas pensando y cómo te sentías. Meses después, en la madrugada del 13 de noviembre de 2022, el 911 recibió una llamada de emergencia de una mujer que apenas si podía hablar. No pudo llegar a mencionar el lugar de su casa y comenzó a desvanecerse en plena llamada. La policía en ese momento no sabía lo que estaba ocurriendo y pocos instantes después otra mujer agarró el mismo teléfono y comenzó a pedir ayuda. Los oficiales llegaron hasta una casa de estudiantes en Idaho. Supuestamente alguien había entrado y apuñalado a 4 jóvenes universitarios. Kyle, Madison, Sana y Zen. El atacante no les había robado. No había ningún motivo aparente, sino simplemente una escena de violencia brutal. Los 2 supervivientes mencionaron que llegaron a ver a un extraño o una especie de masa negra merodeando por la casa durante esa hora de la madrugada. La policía encontró una funda de cuchillo con ADN, un Hyundai Elantra blanco que apareció en las cámaras de seguridad circulando la zona horas antes y huyendo después. El rastro del auto y los datos del teléfono llevaron a un hombre, Brian Christopher Coverher, de 28 años y sí, el mismo que había publicado aquellas encuestas. Tenía una maestría en justicia criminal y cursaba un doctorado. Había visitado la casa varias veces. Apagó su teléfono exactamente durante las horas del crimen, y eso era algo que nunca había hecho. Fue arrestado semanas después, escondido a más de 4.000 kilómetros en la casa de sus padres. El ADN coincidía perfectamente y años después se declaró culpable para evitar la pena de muerte. Recibió 4 cadenas perpetuas consecutivas, y pronto después las encuestas de Reddit cobraron un nuevo sentido. No era una curiosidad académica, simplemente era una investigación de campo. Brian quería aprender de quienes ya habían fallado para no fallar él. Lo más extraño de este caso es que el motivo sigue siendo un misterio, ya que estas personas y Brian no tenían absolutamente ninguna relación entre sí, no se conocían, ni siquiera vivían cerca. Algunos hablan de que era un odio hacia las mujeres, que tenía una condición llamada nieve visual que lo despersonalizaba, o incluso de una oscura admiración por Ted Bundy, pero él nunca explicó nada, solo dejó claro que a veces el monstruo no está en los libros de criminología, a veces es el que los escribe. En mayo de 2013 apareció en Reddit un mensaje que desde el título ya helaba la sangre: mi madre me ha estado envenenando. Quien escribía era un joven que, según contaba, llevaba cerca de una década enfrentando la resistencia de su propia familia. Cada vez que intentaba independizarse, su madre, su padre y su hermana se oponían sistemáticamente a que abandonara el hogar, y cuando consiguió su primer trabajo estable como cocinero de línea, la respuesta no fue orgullo sino desprecio. Le insistían en que ese empleo jamás le alcanzaría para sostenerse solo, y meses después, por motivos de salud, dejó ese trabajo y en la primavera siguiente logró algo que parecía el inicio de una vida distinta, una posición como programador. Al principio la familia fingió apoyarlo.
Pero ese entusiasmo se apagó rápido y en cuanto se mudó de la casa que compartía con su madre y su hermana, la hostilidad regresó con más fuerza. Un mes después perdió ese empleo y sin muchas opciones, volvió a instalarse bajo el mismo techo del que tanto había querido escapar. Durante los meses siguientes, mientras enviaba currículums y acudía a entrevistas, las acusaciones se repetían una y otra vez, que era frío, que no los quería, que los estaba abandonando. Pero cuando finalmente consiguió un nuevo puesto de programador, esta vez en otra ciudad, la reacción de su familia cruzó una línea completamente distinta. Los días previos a su mudanza, el ambiente en casa se volvió asfixiante, ya estaba cargado de reproches sobre su supuesta falta de amor hacia ellos, y fue justo la noche anterior a su viaje cuando su madre le entregó como gesto de despedida un par de vasos de sopa instantánea de fideos. Y cuando decidió retirar cuidadosamente el empaque de cartón que normalmente los envuelve, algo en ese detalle aparentemente inofensivo le generó una desconfianza que prefirió no expresar, así que se cuidó de no provocar más tensión y aceptó también otros alimentos. Ya instalado en su nueva ciudad, tras su primer día de trabajo preparó uno de esos vasos de fideos. Poco después comenzó a sentirse mal, débil, mareado, con la respiración corta, y reconoció esa sensación de inmediato porque no era la primera vez que la experimentaba. Algo muy similar le había ocurrido en 2011 después de comer algo que su hermana le había preparado. En ese momento lo había atribuido a una enfermedad pasajera, pero ahora, con el patrón repitiéndose, la sospecha empezó a tomar forma. Bebió agua para intentar recuperarse tal como había hecho la primera vez, mientras su madre lo llamaba insistentemente durante esa semana, recordándole una y otra vez que no olvidara comer sus fideos. Él nunca le confirmó si lo había hecho, pero la idea de que su propia madre pudiera estar detrás de algo así le resultaba tan insoportable que trató de descartarla, hasta que finalmente decidió enfrentar la duda de forma directa. Pidió por internet un kit casero para detectar cianuro en alimentos y lo utilizó sobre los fideos que le quedaban, y el resultado confirmó lo que se había negado a creer. Los cálculos posteriores, según se discutió en el hilo, sugerían que la cantidad ingerida en ese primer vaso no habría sido letal, pero que una segunda porción sí podría haberlo sido. Cuando acudió a una comisaría de policía en Kansas, mostró la evidencia a un oficial, quien le explicó que al tratarse de un paquete ya abierto y potencialmente contaminado por su propio manejo, no había manera de iniciar una investigación formal, aunque sí se le permitió levantar un reporte. Meses más tarde regresó a contar que tras mudarse a otro estado y cortar todo contacto con su familia, la recepcionista del motel donde se hospedaba le informó que su madre había llamado preguntando por él, exigiendo saber el número de su habitación. Nunca intentó comunicarse a su celular, lo cual ya era un detalle que él interpretó, pero no como preocupación, sino como el intento de confirmar dónde se encontraba exactamente. Su última actualización fue mucho más breve y serena. Había logrado rehacer su vida en otro lugar, con un empleo estable y sobre todo, con su salud recuperada. Un final que pudo haber sido completamente distinto si aquella noche, frente a un simple vaso de fideos instantáneos, no hubiera decidido confiar en su instinto. Otro de los sucesos más extraños que nos conecta directamente con esta plataforma es uno ocurrido en 2020, en un laboratorio de lentes de prescripción en el norte de Ohio. Un empleado se levantó de golpe a las 7:10 de la noche, llevaba 6 horas trabajadas de un turno de 10, no dijo nada, cuando se fue no se despidió, solo caminó hacia la puerta y desapareció. En el escritorio quedaron su mochila, el iPad, los auriculares, el cargador, un libro y varios objetos personales, como si hubiera salido a tomar aire y se hubiera olvidado de volver. Los compañeros pensaron que estaba harto de las horas extras y había renunciado de forma dramática, pero eso no tenía sentido. Lo llamaron esa misma noche. El teléfono sonaba y sonaba, pero mandaba buzón de voz y al día siguiente ya estaba apagado. El jefe contactó a la madre del hombre. Ella dijo que no lo había visto, ni siquiera sabía nada y no parecía especialmente preocupada. Una semana después llegó un mensaje de texto. En este solamente habían 3 fotos, no había ninguna palabra. Eran imágenes borrosas, tomadas con prisa, como si alguien estuviera corriendo o escondiéndose. En una podemos ver una especie de casa vieja en la oscuridad. Otra foto tomada en movimiento apuntando al suelo con una marca de cruz, y otra en donde solo vemos una luz en una explanada vacía y nocturna. El usuario de Reddit que publicó el caso compartió esas fotos pidiendo ayuda y preguntándoles a los usuarios si alguien reconocía estos lugares. Había detalles que no cuadraban.
El jefe se negó a revisar las pertenencias del empleado y dijo que había presentado un reporte policial pero nunca apareció en ninguna base de datos. Y cuando el usuario insistió demasiado en investigar, lo despidieron. Las fotos parecían sacadas con urgencia, algunos creyeron que el hombre estaba en peligro, otros pensaron que era una historia inventada para generar interacción y la mayoría se inclinó por la segunda opción. Pasaron los años y nunca hubo actualización definitiva. Nadie identificó con certeza las ubicaciones y el teléfono nunca volvió a responder y hasta hoy en día sigue siendo un misterio sin poder resolver. Y hasta aquí el pequeño hilo de posts extraños y raros de Internet. Si te gustan este tipo de videos en donde vemos casos extraños y misterios de Internet, suscríbete, dale like y nos vemos hasta la próxima.